Cuando hablamos de remodelación facial o corporal, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es vamos a cambiar a la persona. Este posiblemente sea el capítulo más delicado o más polémico de todo el curso de Evoto, pero a la vez también creo que es el más importante. Vamos a intentar desterrar ese mito precisamente y vamos a construir un concepto de la remodelación facial y corporal como una forma de llevarnos un retrato hacia nuestra propia visión, corrigiendo cosas que muchas veces incluso la fotografía puede hacer irreales. Y si no me creéis, quedaos a ver el capítulo y os lo muestro. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Antonio García, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos otro día a este séptimo capítulo del curso que estamos haciendo de Evoto. Estamos haciendo un curso bastante completo, ya tenemos muchas de las cosas, casi todas cubiertas, pero nos queda una de las más delicadas, una de las más polémicas, como os digo, que es precisamente la remodelación. Tenemos dos tipos de remodelación facial y corporal, y en ambos casos corremos el riesgo, si no lo hacemos bien o si simplemente probamos la aplicación, podemos llevarnos una impresión de que todas estas opciones deforman y que cambian la fisionomía de la persona, que pueden generar incluso disforia y, bueno, pues perpetuar unos ciertos cánones de extrema delgadez, etcétera, que son irreales o que por lo menos creo que ya se están desterrando mucho de casi todos los sectores en los que la fotografía forma parte. No vamos a negar que en fotografía de moda e incluso en fotografía publicitaria muchas veces se sigue abusando de cierto exceso de adelgazamiento, incluso muchas veces de forma digital. Pero también es cierto que eso se debe muchas veces a criterios mal procesados, a cadenas de decisión erróneas o incluso a responsables de marcas o de medios que, pues bueno, carecen de cierta sensibilidad con respecto a este tema. Creo que lo importante es que nosotros como fotógrafos, los responsables de las diferentes puntos de cadena en este proceso, tanto agencias como medios, revistas, marcas, etcétera, tengan una cierta conciencia de lo que puede suponer deformar o alterar excesivamente los cuerpos y los rostros. Pero a la vez también ocurre que la fotografía es una cuestión óptica y que las cámaras con diferentes objetivos pueden deformar la escena, las focales obviamente alteran las perspectivas y la forma del rostro y que incluso una mala pose o un objetivo mal escogido, un punto de vista desde muy arriba o desde muy abajo, pueden crear una irrealidad en las proporciones del rostro y sobre todo del cuerpo. Así que muchas veces con esta remodelación no estamos cambiando a la persona, estamos en cierto modo corrigiendo o adaptando mejor la imagen a lo que nosotros estábamos viendo en ese momento o a cómo vemos a esa persona. Antes de ponernos con todo esto, recordaros que abajo en la descripción tenéis un enlace para descargaros la aplicación, para descargaros Evoto y disfrutar de hasta 15 créditos gratis. Con esos 15 créditos vais a poder exportar 15 fotografías, pero recordad que el uso de la aplicación es totalmente gratuito. Podéis probar todas las opciones que vamos a ver ahora durante el vídeo y a la hora de exportar es cuando se os cobraría, recordad, un crédito por cada foto. Si queréis comprar créditos o suscribiros a un paquete anual de créditos para poder disfrutar de un mejor precio, tenéis mi código Antonio con el cual vais a poder disfrutar de entre un 15 y un 20%. Este descuento está activo todo el año, pero ahora mismo en verano tienen una oferta especial y hasta el 23 de julio vais a poder aumentar ese descuento hasta un 25%. Así que si queríais comprar créditos o estabais pensando en activar una suscripción, este es el momento. Tenéis mi código Antonio y el enlace en la descripción para que podáis integrar Evoto en vuestro flujo de trabajo perfectamente. Así que dicho esto, vamos al turno. Vamos a aquí en remodelación facial, vamos a ver un poquito cosas que podríamos cambiar haciendo pequeños ajustes. Sí que es cierto que tenemos un abanico muy amplio, pero hay cosas que, por ejemplo, yo no recomendaría salvo que queramos hacer cosas muy leves, como por ejemplo que la cara se moviera arriba abajo
o izquierda-derecha, o incluso que se inclinara. Salvo cosas muy puntuales, la postura de la cabeza yo creo que no hace falta cambiarla. Con la forma de la cara vamos a andar en pequeños ajustes. De hecho, si notáis que hay un cambio, es que ya os habéis pasado. Tenemos un montón de opciones, tanto reducir aquí la cara, como veis, como, bueno, pues irnos a las partes de arriba de la sien. Voy a resetear acá, a los pómulos. En muchos casos nos va a venir bien quitar, en muchos casos nos va a venir bien añadir. Si tiene a la persona la mandíbula muy marcada y se lo queremos suavizar un pelín, podríamos querer suavizar un pelín el corte de cara. Y aquí hay un toque, que es la forma en V, que sí que nos combina un par de opciones y que nos puede venir bastante bien. Aquí estaríamos añadiendo tanto mandíbula como un poquito de pómulo, pero a la que reducimos aquí un poquito, también se nos coloca la barbilla, así que en ese aspecto yo creo que la forma en V, tocada muy poquito, nos puede ayudar. Podemos seleccionar derecha e izquierda, pero por lo general vamos a intentar mantener esa pequeña asimetría de la cara. Si queremos cambiar determinadas simetrías, podemos hacerlo. Podemos irnos a los pómulos de aquí de la izquierda y reducirlos un poco, pero yo creo que no es para nada necesario, nos genera todavía más asimetrías, así que yo no recomiendo que lo hagáis. Las dos opciones en realidad que más os van a ayudar son tanto la forma en V como la anchura de la cara. Aquí vais a tener una forma, por así decirlo, de ajustar el rostro en su parte superior, sien, pómulos, etc. Y en la forma en V vais a poder tocar un poquito de mandíbula, un poco de barbilla, aunque aquí también podríais ajustarla. Ajustar la barbilla, salvo que haya una pose en la que no coincida, yo creo que no es necesario cambiarla en absoluto. Veis aquí, por ejemplo, es que queda tremendo y queda bastante horrible. Y si queréis probar en fotos como estas, donde está mirando muy de frente, simetrizar, podría cuadrar un poquito mejor el rostro. Son cosas que no se van a notar mucho, pero sí que es cierto que hay pequeños toques que en algún momento sí que nos pueden ayudar. La simetría, como os digo, facial, fijaos que simplemente recoloca un poquito, casi nos da una cierta tridimensionalidad, que es muy curioso, y la simetría de torso ya sí que nos puede colocar, pero fijaos que lo hace ya en toda la opción. Estas opciones también tengo que deciros que son bastante recientes, son de las últimas opciones que ha añadido Evoto, que como os digo siempre se viene actualizando. Tenéis también un montón de opciones, tanto en la proporción de la cara, donde vais a poder ajustar todos los parámetros, y esto, si habéis hecho personajes en el World of Warcraft, os va a sonar un montón, porque son esos pequeños detalles que pues la mayoría de las veces no se notan. Si queréis hacerle una cara más redondita, podéis hacerlo por acá o por acá. Si queréis reducir un poquito la barbilla o el labio, pero ya os digo que por lo general este tipo de cosas, salvo que vayáis buscando, probando y encontrando algo, os van a servir de bastante poco. La distancia o el grosor de las cejas ya serían cosas más personales. A mí, por ejemplo, me gusta una ceja bastante gruesa, pero la altura del arco y la posición, pues yo creo que son cosas que también pues no hay que tocar mucho. Y con los ojos también muchísimo cuidado, porque salvo que queráis corregir algo muy leve, todo lo que toquéis en el ojo va a generar bastante disonancia. Aquí, por ejemplo, un tamaño de globo ocular un poquito más grande que el otro, que lo queramos reducir, pero fijaos aquí en este caso, y sobre todo por igualarlos, pero en realidad no es para nada necesario. O sea, aquí hay una serie de cosas que vais a poder tocar que corregirían pequeños fallos de perspectiva de objetivos y de cámaras, pero en realidad poco más. La nariz es siempre un caballo de batalla entre, bueno, pues retratados, fotógrafos, modelos y retocadores, etc. Todo el mundo quiere siempre pues una nariz más pequeña, una nariz más fina, menos larga, en fin, ese tipo de cosas, un puente nasal más pequeñito. Aquí podéis pelearos un poco lo que queráis, pero de nuevo, salvo cosas que por perspectiva
hayan quedado un poquito desajustadas o que la persona realmente pues tenga una pequeña disonancia con lo que hay en la foto. La nariz en este plano se me ve un poquito más, por ejemplo, yo qué sé, nos podemos venir acá y a lo mejor puede notar la nariz un poquito más larga. Bueno, pues podemos venir aquí, reducirla un pelín, hacerla un poquito más corta. En este caso ya me he pasado acá y el puente nasal reducirlo un pelín. Salvo alguna cosa de estas, en realidad, poco más. Y de nuevo, al final, daos cuenta que es un toquecito muy leve, un toquecito muy pequeño. Si notáis la diferencia, es que ya os habéis pasado. Con la boca pasa un poco lo mismo, con los labios pasa un poco lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, el arco cupido me gusta ampliarlo un poquito. El labio superior muchas veces os lo pueden pedir y el labio inferior, pues a veces más grande, a veces más pequeño. Yo soy también un poco de, por gusto mío, soy un poco de labio fino, muy poquitos y muy leves. Daos cuenta que aquí tenemos dos factores. Uno es el del espectador, que va a decir, esto lo veo retocado, esto lo veo raro. Pero también vais a tener a la propia persona, que tiene que reconocerse en la foto. Con ajustes muy pequeños, realmente vamos a entrar en el territorio de las mismas deformaciones que hace la cámara. Alguna vez os habrá pasado que os hacen una foto y os veis raros. Alguna vez ha pasado, si sois fotógrafos, que hacéis una foto y la persona dice, ¡ay, me veo rara! Y muchas veces os preguntáis, pues es que esta eres tú. Muchas veces nos vemos raros porque estamos acostumbrados a mirarnos en un espejo, los espejos también deforman, no estamos acostumbrados a vernos bajo según qué determinadas luces, y la iluminación altera mucho la fisionomía y el volumen también del rostro se ve afectado por las iluminaciones. Entonces, tened en cuenta siempre este tipo de cosas para adaptar estos cambios justamente a lo más parecido posible a cómo recordáis a la persona o incluso a cómo la persona os dice que se reconoce a sí misma. Si nos vamos al cuerpo, vamos de nuevo a marcar esta pauta y esta norma. No se trata de adelgazar a la gente, se trata simplemente de quizás recomponer ciertas partes para adaptarlas a una naturalidad más común o a la visión que nosotros tenemos, lo que la gente espera ver, o recolocar cosas que pueden no estar en su sitio debido a una pose quizás no muy favorecedora para esa cosa que se ha movido. Creo que se entiende bastante bien. En fin, vamos a hacer un par de ajustes. Tengo aquí alguna fotografía, os las voy a ir enseñando poco a poco para ir haciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo a Joana en una foto que hice además de Tess. Y evidentemente, si nos fuéramos aquí a remodelación corporal, remodelado con IA y lo bajáramos al mínimo, pues tendríamos una remodelación bastante tosca, bastante bestia. No es la más habitual. Aquí, por ejemplo, simplemente hay un par de cosas que podríamos hacer y si os fijáis, aquí sí que hay algo que nos puede estar generando una pequeña disonancia. El hombro está levantado, choca con el cuello y eso hace que el cuello aquí se vea bastante más grande de lo que es en realidad. Este es el tipo de cosas que podemos solucionar. Aquí el ancho del cuello lo podemos recolocar y lo podemos adaptar a algo muchísimo más natural. ¿Hemos adelgazado y hemos reducido el cuello? Sí. ¿Ya se veía más ancho de lo normal debido a una pose que para el cuello no era favorable, aunque lo era para el resto del cuerpo? También. Con esto corregimos precisamente ese punto que es el que nos estaba provocando pues esa pequeña disonancia. Aquí, si analizamos la imagen por lo general, ya estamos bastante bien, porque la pose está bien, las puntas hacen que las piernas estén tensas y aquí, pues bueno, tenemos un muslo bastante normal que si quisiéramos pues reducirlo, veríamos que tampoco hay mucho de dónde reducir, con lo cual estaríamos más o menos en un punto normal. ¿Podemos darle quizás más altura? Yo aquí probaría quizás a alargar la longitud de las piernas. Esto es algo que si lo hacemos levemente va a ayudar un montón. Y si comparamos veréis que manteniendo una longitud de piernas entre 20 y 30 vais a tener algo bastante natural. Podemos hacerlo en fotos de pie o lo podemos hacer en otro tipo de fotos. Por ejemplo, en fotos sentada, aquí nos puede funcionar bastante bien, la verdad. Porque la forma aquí de la pierna ya automáticamente al estar sentada siempre el muslo se va a agrandar un poquito. Así que aquí reducirlo
nos podría venir bastante bien. Mucho cuidado, fijaos cómo la silla se deforma, así que por aquí habría que tener problema. ¿Cuál es la solución quizás? Pues alargar un poquito la cintura. Y si reducimos aquí el ancho de cintura, estamos creando esa pequeña curvita de la espalda que nos va a favorecer. A partir de aquí, el remodelado con IA nos puede ayudar un poco, siempre que no nos pasemos, porque si nos pasamos, fijaos cómo la silla queda deformada. Así que con mucho cuidado, reseteo y un poquito. Ahí lo tenemos. Y podríamos quizás estirar aquí un poquito el cuerpo. Y sobre todo lo que nos va a funcionar aquí mejor es dar altura. Fijaos que con la altura, fijaos que aquí que con la altura damos un poquito más de estilizado. La longitud del torso. Y de nuevo jugando aquí un poquito con las caderas. Vamos a bajar un poquito el muslo. Ahí estaríamos casi al límite. Y bueno, pues tendríamos, como veis, el cuerpo un poquito más estilizado, un poquito más estirado. Las poses sentadas casi siempre nos van a generar un poquito de menos estilizado, menos altura. La forma de corregir este tipo de cosas es simplemente añadir altura. En esta fotografía, por ejemplo, veis que simplemente con añadir altura ya le damos un montón de estilizado al cuerpo. Y podemos también, pues bueno, en este tipo de poses funciona muy bien también la longitud del torso. Pero si fuéramos al remodelado con IA y cerráramos aquí, ¿veis? Las piernas se nos hacen muy finas y esto obviamente no es lo que buscamos. Sí que nos va a funcionar, por ejemplo, en poses de medio plano. En este tipo de fotos, por ejemplo, suele generar un poco de disonancia las piernas a lo mejor un poquito más gorditas, ya que nos están sujetando, nos están tensando y el músculo cuando sujeta el peso, pues es cierto que al final se contrae. En el remodelado con IA lo que sí tenemos es como un ajuste primero de lo que más se suele retocar. Entonces ese análisis nos puede venir muy bien en una escala muy pequeña. Fijaos que aquí, si yo lo pasara al máximo, nos generaría una fisionomía demasiado esquelética, pero si tocamos muy poquito, lo primero que hace es precisamente la parte de, lo voy a tocar, ahí lo veis, la parte de los muslos. Entonces ahí justo, fijaos como en el suavizar físico es donde comprobamos lo que se está tocando. Voy a hacer aquí un poquito de zoom para que lo veáis. Fijaos en la parte de suavizar físico, justamente es esa parte la que se está alterando. Aquí estaríamos en la original, ahí es donde hemos tocado. Fijaos que con -6 ya se nota muchísimo, así que sed muy pulcros y sed muy sutiles con este tipo de cambios. La mayoría de las veces, de hecho, el criterio nos marca que no deberíamos tocar nada. También es cierto que muchas veces, como os he dicho antes, el problema es de la pose. Os voy a mostrar aquí un ejemplo de 2 fotos en las que todavía no he tocado absolutamente nada. Y podéis ver cómo en ambas fotos la misma persona con diferente pose tiene una fisionomía y una estilización del cuerpo completamente diferente. Fijaos cómo juntar las rodillas nos genera ese efecto óptico de que las piernas hacen esa especie de V, potenciamos la cadera, al despejar el pelo también estamos marcando un poquito más la cintura y ese rostro un poquito hacia arriba también nos marca un cierto estilizado. ¿Podemos mejorar la foto de la izquierda? Podríamos mejorarla, pero no vamos a conseguir que sea estéticamente agradable porque la pose aquí pues no está funcionando. ¿Podemos arreglar la foto de la derecha? Perfectamente, pero tampoco lo necesita tanto porque está ya bastante bien resuelta y la pose aquí funciona espectacularmente. Si quisiéramos simplemente arreglar aquí alguna cosa, podríamos revisar aquí el remodelado con IA a ver qué tal lo hace, dejarlo muy leve. Aquí la longitud del torso sí que nos podría ayudar un poco. No sintáis la tentación de agrandar los pechos porque muchas veces incluso reducirlos puede hacer que la pose se estilice un poco más y al ir con un body, con una malla, pues realmente no se nota que estamos reduciendo pecho, sino que simplemente estamos ajustando esa parte del tronco. Y si la cintura ya está marcada, el ancho de cintura no lo toquéis porque vais a crear una especie de cuerpo de guitarra demasiado exagerado. En este caso funciona mucho mejor aumentar la longitud de cintura y mandar el cuerpo hacia arriba o incluso jugar con las caderas. Las caderas lo que hacen es justamente jugar con ese juego de cintura
y te crea pues esa forma de guitarra. Muy leve y lo tendríamos. Si a esto le añadimos una altura general con la longitud de piernas hacia abajo, fijaos que la longitud de piernas simplemente estira de cintura hacia abajo. Y esto nos va a funcionar espectacularmente, porque si yo ajusto aquí la foto, la vais a ver, el antes y el después, veis que lo que hemos tocado ha sido mínimo, pero hemos conseguido que la foto de repente reluzca y resplandezca. Aquí la teníamos y también nos llamaba la atención, la pose funcionaba muy bien, todo estaba perfecto, pero con este pequeño ajuste ya tenemos una pose muchísimo más atractiva y muchísimo más llamativa. Pequeño ajuste, pequeño tip, pequeño bonus que os puedo hacer en esta fotografía de retrato. Si la analizamos el pelo hacia los dos lados, puede hacer que el cuello tenga esa sensación de ser un poquito más ancho de lo normal. ¿Cómo solucionamos esto? Tocando simplemente aquí un poquito el ancho del cuello, pero no toquéis la longitud. Incluso podéis bajarlo un pelín, y si lo bajáis un pelín vais a poder reducirlo incluso un poco más de lo normal. Y como último detalle, otra de las actualizaciones que han añadido en el módulo de AI Lab. Os recuerdo que para usar este tipo de opciones del AI Lab tenéis que tener una suscripción activa, pero como abajo tenéis el enlace para activar vuestra suscripción con un descuento, pues no va a haber ningún problema. Una de las opciones que acaban de añadir es precisamente el adelgazamiento abdominal. Esto suena un poco a ¿qué demonios estás haciendo, Evoto, que me quieres quitar los michelines? Pero realmente muchas veces, y en fotografías como esta, es bastante común, sobre todo por luz, que el abdomen se quede un poco más marcadito, sobre todo la zona debajo del ombligo se quede un poquito más marcadito. Esto también pues sucede muchas veces pues por ciclos o por el momento, si has comido antes, y sobre todo, ya os digo, la luz suele alterar mucho esto. Con esta opción lo que hacemos es que Evoto va a analizar, y esta parte sí que la va a hacer al ser en iLab, la analiza en servidor. La foto no va a alimentar ningún motor de inteligencia artificial, no os preocupéis, pero sí que es una opción un poquito más avanzada. De hecho, hacer este cálculo consume ya un mínimo porcentaje de créditos, y sí que es cierto que nos dan de momento unas generaciones gratuitas para que lo vayamos probando. Lo aplicamos, analiza la persona, analiza el cuerpo y hace esa reducción abdominal. Tarda un poquito, como estáis viendo, porque se hace en servidor, pero vais a ver que realmente hace un cambio bastante notorio. Y vamos a poder comparar el antes y el después. Como veis, lo ha hecho, ha eliminado esa sombra que se estaba generando y ha aplanado en cierto modo el abdomen. Aquí está el resultado marcado, y si nos vamos aquí al historial vamos a poder ver el antes y el después. Fijaos cómo cambia muy notoriamente este ajuste. Una vez comprobado, podemos guardarlo, ya podemos seguir trabajando, pues bueno, con la longitud del torso, podemos trabajar un poquito la anchura de piernas un pelín, podemos darle un poquito más de longitud de piernas, aunque en medios planos no se nota tanto, y sobre todo aquí un poquito la altura. Lo interesante de estas herramientas es que siempre tenemos la opción de usarlas o no, y en qué porcentaje. Como os digo, sed sutiles, sed muy leves y tocad muy poquito, y revisando siempre el antes-después con la barra espaciadora para ver lo que habéis hecho y por dónde vais. Pasarnos es muy fácil si estamos muy enfrascados en el retoque, pero siempre tenemos que volver al punto inicial para ver dónde empezamos y por dónde estamos yendo. Obviamente la subjetividad y el criterio son súper importantes, pero ahí es donde también tenéis que decidir qué clase de fotógrafos sois, a qué mercados queréis dirigir y cuál es la permisividad que os queréis dar con respecto a estos temas. Así que ese es un trabajo que tenéis que hacer vosotros, pero ensayad, probad, y si os es útil, utilizadlo. Si no, descartadlo, porque no va a haber ningún problema. Para mí se trata sobre todo de eliminar distracciones, corregir cosas que pueda haber exagerado, que pueda haber destacado por error con la iluminación, y sobre todo respetando siempre la identidad de quien tengo delante.
También va a ser una herramienta espectacular para ayudaros a desarrollar ese cierto criterio, así que no dejéis de usarla. Como siempre os digo, podéis aquí en la descripción descargaros Evoto para que lo probéis, tenéis 15 créditos gratis y también con mi código Antonio, aquí abajo os lo dejo, vais a poder disfrutar de hasta un 20% de descuento en compra de créditos o en la activación de nuevas suscripciones. Así que aprovechad que además ahora también tenemos la promoción de verano, que hasta el 23 de julio aumenta ese descuento hasta el 25%. Si lo estáis viendo fuera de plazo, pues bueno, aprovechad también el código de descuento que siempre está activo y estacionalmente también estad atentos porque siempre suele haber muy buenas ofertas. Por mi parte, hasta aquí me despido. Muchísimas gracias a Evoto por patrocinar este curso y este vídeo y muchísimas gracias a vosotros por verlos. Ya sabéis cómo funciona todo esto. Comentad lo que queráis, un like y que lo compartáis ayuda un montón al canal. Y tampoco os olvidéis de suscribiros. Todas las semanas hay contenido nuevo. Si le dais ahí a la campanita os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio García y muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el siguiente.